Alguna vez se nos dijo que la historia se repite, primero como tragedia, luego como farsa. Más tarde abrazamos la noción de los flujos y reflujos, de las oleadas. El mundo occidental ha acuñado la idea extravagante de que la historia avanza inexorablemente hacia adelante. La situación actual de la humanidad da cuenta del absurdo de pensar así, salvo que lo que se prevea como adelante sea el abismo. Resulta menos claro imaginar entonces qué forma tendrán las repeticiones que vienen. Si pensáramos a la historia como aquella línea hecha de minúsculos puntos que conforman el nivel cero, el nivel del mar, o incluso la línea del horizonte, bien vale servirnos de la geografía para corroborar que hay salientes y hendiduras que preceden y suceden a ese punto. Para llegar a conocer o aproximarnos a lo que devino en un hecho histórico, nos remitimos a los archivos. A aquellos documentos, fotografías, fragmentos de información que puedan explicarnos algo de lo que se nos escapa o confirmar lo que suponemos. En el año 1955, el gobierno democrático de Juan Domingo Perón atravesaba una crisis profunda con la élite argentina. Los movimientos desestabilizadores fueron muchísimos y en todos los órdenes. Alianzas opositoras con la Embajada de Estados Unidos, crisis con las familias patricias y con la Iglesia, y el poder militar dividido entre leales y opositores. En ese contexto y con el movimiento obrero demandando una radicalización del gobierno que era respondida con grandes escaladas de violencia, las Fuerzas Armadas argentinas pretenden dar un golpe haciendo algo nunca visto. Bombardean a su propia población civil. Podemos considerar al 16 de junio de 1955 como el punto en la línea de tiempo a partir del cual nuestro país produjo un viraje en la política militar, volcando a sus Fuerzas Armadas a la lucha contra el enemigo interno, una doctrina que se complejizará y volverá cada vez más cruenta y eficiente en su forma de aniquilar hacia 1976. Sin demasiada previsión de lo que luego se buscaría en esos documentos, las Fuerzas Armadas generaron, como toda institución, innumerables pruebas documentales de su accionar represivo y criminal. Muchos de estos documentos fueron posteriormente sustraídos para evitar condenas. La labor de los archivistas e investigadores vinculados a causas de lesa humanidad ha posibilitado traer a la superficie aquello que estuvo deliberadamente oculto. Anverso. Lado de la página por donde comienza la lectura. El frente. Lo importante. Vamos a contar una historia donde lo que está al frente es la barbarie. Los cuerpos, las bombas, los sobrevivientes. Lo que falta, en tanto, son las pruebas documentales. En todo caso,
lo que durante mucho tiempo faltó. ¿Cuál es el anverso de la historia? ¿Dónde puede encontrarse el reverso? Isaac Francisco Rojas, marino, nació en la ciudad de Buenos Aires y tuvo hasta 1955 una trayectoria destacada dentro de su fuerza, ocupando cargos militares profundamente vinculados a la política nacional e internacional. Tuvo un rol sobresaliente en la autoproclamada Revolución Libertadora, primero como abogado de defensor de los sublevados en el juicio posterior al bombardeo de Plaza de Mayo, luego como vicepresidente, cuando en septiembre de 1955 se produjese finalmente el golpe de Estado. La Libertadora fue popularmente conocida como la Fusiladora, tras los asesinatos de civiles peronistas en un basural de José León Suárez, ordenados, según pudo comprobarse, por Isaac Francisco Rojas. Operación Masacre, de Rodolfo Walsh, logró echar luz sobre los fusilamientos de José León Suárez como hito fundacional de la Libertadora en tanto Estado terrorista. Tristemente, el mismo Walsh será víctima años después de una versión mejorada de este terror y morirá intentando escapar de las garras asesinas de un grupo de tareas. Operación Masacre funcionó de algún modo como prólogo de la tragedia. Aramburu y Rojas serán el prólogo de Videla y Macera. Rodolfo Walsh pasará de testigo a protagonista. En el año 2014, el área de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa de la Nación recibió un llamado anónimo indicando que existía en Casa Amarilla un archivo de Isaac Rojas. A partir de ello, se decidió trabajar de manera conjunta entre personal civil y militar para poner a disposición del público la documentación de relevancia pública contenida en ese archivo. Laura Lettieri y Vanina Agostini fueron las investigadoras que en primera instancia reconocieron el archivo. Soy Laura Lettieri, soy profesora de Historia. Me especializo en el trabajo de archivos vinculados a violaciones a los derechos humanos y durante 7 años participé del equipo de relevamiento y análisis en los archivos de la Armada dentro del Ministerio de Defensa. Apertura del local social de Jujuy, Club Argentino. Su actividad social, que era fructífera. Sí. Mi nombre es Vanina Agostini, trabajo en los equipos de relevamiento y análisis de documentos de las Fuerzas Armadas desde 2011. Bueno, cuando manden. Cuando vos quieras. Cámara anda, sonido también. Ok. Entra Estela. Yo llego a los archivos un poco por la tarea de la investigación. Empiezo como a entender la importancia de los documentos a partir de necesitar de ellos y a partir de darme cuenta que era necesario que esos documentos sean preservados de alguna manera. Se habla de la triple función de los archivos para la reconstrucción de la historia institucional, la reconstrucción de la historia social y como garantía de derechos de las personas. Con los años he aprendido también que existe una cuarta función: ocultar aquellas cosas que pueden ser dañinas para la institución. Vamos de nuevo. Sí. Ocultar aquellas cosas que pueden ser dañinas para la institución. Entonces, cuando un archivo no está gestionado, la institución puede esconder la información. Creo que los procesos de desclasificación siempre fortalecen. Sí, Fortalecen a todas las instituciones que participan, porque es la puesta a la consulta pública de un documento que antes no estuvo y de alguna manera también jerarquiza su trato, avanza en brindándose, como se hizo con Rojas, herramientas también para poder abordarlo. Ese proceso sin duda trajo un fortalecimiento institucional y también en las relaciones con las fuerzas
es algo que sin duda creo que es lo que se necesita, ¿no? El trabajo en conjunto para la puesta en valor de la documentación. Todas estas desclasificaciones lo que vienen a hacer es poner en valor todo el patrimonio documental que tienen las Fuerzas Armadas. Y eso se fue expandiendo a lo largo del tiempo. Este fondo vamos a empezar a ver a partir del trabajo que se realizó, que cuenta con la historia particular del almirante Isaac Francisco Rojas, quien ocupó la vicepresidencia provisional durante la autodenominada Revolución Libertadora. Y vamos a empezar a ver, a medida que se encuentra este fondo, diferentes aspectos que cubre la documentación. Inicialmente, como uno espera de un fondo personal, el fondo va a contener documentos de la vida del almirante Rojas, pero con una visión muy particular porque él ocupó diferentes aspectos, tanto militares como políticos. Sin duda esta es de cadete naval, del 25, en Río Santiago. Se clasificaron alrededor de 200 cajas, conteniendo desde álbumes fotográficos, diarios propios de sus viajes, su historia académica, que es muy nutrida, incluso documentos que pertenecían a su familia y también un gran volumen documental vinculado a la historia política de la Argentina. Sobre todo iniciado en lo que fue el bombardeo de 1955 y los inicios de la Revolución Libertadora. ¿Se puede pensar a Rojas como un archivista? A priori parece absurdo. Siendo un hombre que roba documentos o que se apropia de documentos y objetos que forman parte del patrimonio documental y cultural de una sociedad, no es un archivista. En el mundo de los archivos hay una división entre lo que se considera un documento de archivo, un archivo y una colección, que generalmente la colección lo que viene a traer es una serie de documentos que no tienen tanta relación entre sí, que no se pueden pensar en un contexto en diálogo, sino más bien responden a un interés temático, que no tiene que ver tanto con la producción de documentos pensados más en serie. Siendo un hombre que roba documentos y objetos que forman parte del patrimonio documental y cultural de una sociedad, es un voraz mercader al que la sociedad llama coleccionista. Resulta, entonces, imposible suponer un espíritu archivista. Y siendo que Rojas violó todos los principios de la archivística en cuanto al respeto del fondo y del orden original, por el contrario, lo desmembró, seleccionó llevándose a aquellos que tenían un valor exhibitivo para su narcisismo. Landru le mandaba, le hacía las caricaturas y se las mandaba. No sé. Mira. A ver. Para el almirante Rojas con admiración y afecto de Landru. Mira, no había reparado en eso. Sí, tiene muchísimos originales. Dentro de las caricaturas, las de las revistas, recortes de revistas que hechos con mucha dedicación, un compendio significativo de distintas revistas que publicaban caricaturas a un hecho característico de esos años, ¿no? La caricatura de los personajes políticos. En especial de Tía Vicenta, que está este original maravilloso con las señales de la Armada y las manos de gorila. Pensemos que él derroca un gobierno que estuvo proscripto durante 18 años y en la documentación que él tiene es, digamos, una colección de objetos peronistas. Entonces es como un botín de guerra.
este documento, por ejemplo, deja asentado todo lo que fue el bombardeo de Casa Rosada de junio del 55. En este caso es un documento producido por Presidencia de la Nación, Casa Militar. Es el ejemplar número 1, que en su momento tuvo la clasificación de reservado. Son los síntesis de los acontecimientos desarrollados durante la jornada del 16 de junio de 1955. Los bombardeos que atacaron Plaza de Mayo y que, como va a mostrar la fotografía, destrozaron gran parte de la Casa Rosada, que era el objetivo militar. La particularidad del documento es que va a estar realizado muy cercano a las fechas de los bombardeos. Y eso va a traer un primer análisis bastante interesante de documentos que no se encuentran en otro fondo. Para mí el archivo no es solamente el lugar donde voy a buscar información. Es el lugar donde pienso cómo se debe cuidar, cómo se debe dar a conocer, cuál es la gestión que debería tener un archivo para que esto no sea solamente mío, sino que sea de todos. En el caso del archivo de Isaac Rojas, es muy fuerte pensar cómo hubiera sido para Walsh encontrar ese documento que faltaba para dar por probada su investigación. No podemos saberlo, pero dada la experiencia como investigadora, puedo imaginar que su percepción del mundo hubiera cambiado. Una cosa de mostrar, desde el libro de la Casa Militar del bombardeo, que es un libro histórico, un hecho donde él es protagonista, pero siendo que en ese momento no lo derrocan a Perón, indica que se lo lleva años después. El libro de actas de la rama femenina, hay objetos o documentos que muestran cierta obsesión con el tema. Marca una historia de dónde se inicia la grieta. El gobierno donde él fue vicepresidente inicia un proceso de transformación dentro de las Fuerzas Armadas, que fue lo que lleva a una historia catastrófica dentro de las mismas fuerzas y lo que significó socialmente para este país. La cultura militar no solo se aprende en la carrera militar. De las casi 200 cajas que conforman este fondo documental, 84 están dedicadas al estudio de la Cuenca del Plata. Porque ocurre algo con el relato de Archivos
que es algo del orden de la emoción, con una cuestión que los archivos despiertan o un documento. Vuelvo. El relato de archivo para mí tiene que ver con una cuestión de la emoción, con una cuestión que los archivos despiertan, o un documento, o algo que encontraste, una información que te dio un archivo y que te convirtió, digamos, algo cambió en tu vida a partir de eso, ¿no? Y que cuando uno lo relata, lo cuenta desde ese lugar de afectación. Creo que en lo que es un relato se acerca mucho también a lo que es la experiencia con el documento, ¿no? ¿Qué experimentamos cuando tenemos un documento delante? ¿Cómo relatar eso? Y siempre es un desafío hasta dónde de ese recorrido puede y tiene que quedar plasmado en el ordenamiento de un fondo, ¿no? En el ordenamiento o en las herramientas que se da de ese fondo. Me parece que relatar, que surjan los relatos de las experiencias archivísticas también ayuda a que haya un acercamiento de otra manera a los documentos. Digamos, él con ese gobierno, en el marco de un proceso internacional, geopolítico, donde la idea del terrorismo de Estado se instala como una semilla, un germen que fue creciendo y que, bueno, desemboca en el golpe del 76. Todo fue armado desde ese momento. El enemigo ya no era externo, sino que era interno. Se modificaron los reglamentos, los planes de estudio. Entonces yo creo que ahí se inicia la primera herida de la gran grieta, de la gran herida. Esas dos concepciones, inclusive la persecución dentro de las mismas fuerzas de aquellos militares que eran peronistas. La pregunta alrededor de las Fuerzas Armadas no debiera dejar de ser ¿de quién tenemos que cuidarnos? Y aún más, ¿qué es lo que tenemos que cuidar? La vida de Rojas y su fondo documental como registro puede pensarse como un símbolo que marca el inicio de un largo proceso de deterioro cultural, ideológico, dentro de las fuerzas y también en la sociedad que acompañó y que en su vertiente más extrema se convirtió en masacre. Los archivos que no están son una pregunta siempre presente para quienes trabajan con documentos vinculados a delitos de lesa humanidad. La falta muestra un camino de complicidades, testigos y ocultamientos. Es el relato de lo que no está, pero también la certeza de su existencia pasada. El 1 de mayo de 1980, Federico Frías, militante montonero, fue secuestrado y tiempo después llevado a Perú para funcionar como señuelo en una cita, en el marco del Plan Cóndor. Frías intentará escaparse y será perseguido a tiros por sus captores. Meses más tarde, según pudo reconstruir su hijo, será fusilado en Campo de Mayo. Reverso, la parte opuesta al frente de una cosa, lo que está detrás, a veces incluso debajo. Federico tenía 28 años. Pocos más que la distancia temporal que separa el bombardeo de Plaza de Mayo de su asesinato en manos de otra dictadura. Más tarde, con la dictadura que dominó a fuerza de terror a la Argentina entre 1976 y 1983,
lo que los militares, en connivencia con las cúpulas eclesiásticas y empresariales, suprimirían del mundo real, serían personas. Militantes de carne y hueso a quienes luego de las más terribles torturas dejarían en una zona de indefinición, de suspensión, desaparecidos y desaparecidas. Al frente la violencia, el terror y la prepotencia de un Estado terrorista. En su lado opuesto, la historia agridulce de un hijo buscando los rastros de un padre añorado. ¿Cuál es el anverso de la historia? ¿Dónde puede encontrarse el reverso? Federico Frías formaba parte de las tropas especiales de agitación, grupos de militantes que volvían al país en plena dictadura para retomar contacto con el pueblo a través de interferencias en transmisiones de televisión. Mediante unos aparatos hogareños bastante rudimentarios, interrumpían las programaciones de televisión de algún barrio determinado y transmitían un mensaje contra la dictadura. Hasta que fue secuestrado por los grupos de tareas, esa era su actividad en Argentina. Enviar una señal en medio de la oscuridad. Hacerse visible. Marcar una presencia. Esto es cuando recién nací. ¿Qué sos vos? Soy yo, sí. Hace 44 años. Acá estoy con el ponchito federal, por supuesto. Creo que tenía 8 años cuando supe que mi papá era un desaparecido. Aunque no recuerdo muy bien el momento en que me dijeron y ni idea cómo me sentí o qué alcancé a entender. Sabía que él me había mandado unas cartas con dibujos. Sí recuerdo cuando mamá me leía esas cartas. Eso fue antes de saber, a finales del 79 o principios del 80. Casi todas las cartas están fechadas. Yo las tenía en un principio en una caja, así de zapatos, que así como me las dieron, así quedaron, dobladitas, algunas ensobradas, no muchos sobres en realidad. Las cartas hacían un viaje así como medio largo porque mi papá no sabía dónde vivíamos nosotros. Nosotros vivíamos en diferentes lugares, primero en Montevideo, después en Neuquén, y él nunca supo dónde estábamos exactamente por seguridad. Por ahí la primera es una que... Acá hay una que son también... Pues también la gente me empezó a dar cartas, empecé a hacer como una especie de receptor de banco de cartas de mi papá, cartas que él les escribía, me las dieron a mí muchos. Esta es la primera vez, es una foto de él y es como... atrás Claro, atrás escribió, un texto así, que es como la primera carta. Algo que entendí mucho después es que cuando mamá leía las cartas, papá no era un desaparecido. Y como no tengo ningún recuerdo de papá, también me di cuenta que el recuerdo de esas lecturas es lo que mejor puede pasar por un recuerdo suyo. Un día mi abuela me mostró el sobre azul donde guardaba recortes de prensa, borradores de habeas corpus, formularios de organismos de derechos humanos, también cartas que le mandaron amigos de papá y hasta el negativo con el que se hizo la foto de Federico Frías desaparecido. Esta es la foto que usaba mi abuela cuando iba así a la plaza. Mi abuela era la persona de toda mi familia con la que más podía hablar sobre él.
Tengo unas cartas que papá le escribió clandestino o exiliado. No estaban en el sobre de los recortes. Mi abuela las guardaba en una caja. A él lo llevan a Perú porque tenía una cita ya cerrada. Porque en Perú hay una base de montoneros importante. Pero el secuestro original es en Buenos Aires, acá en Buenos Aires, en mayo. Y a él lo llevan secuestrado a Perú en junio. O sea que lo tienen adentro 2 meses. Que un archivo sirva para la reconstrucción de la historia institucional y como forma de garantizar derechos. Los derechos que pueda dar ese archivo, tanto justicia y reparación en el caso de los desaparecidos, como el derecho a jubilarse o a obtener una nacionalidad. Por este motivo, los archivos necesitan de una gestión, de alguien que los organice, catalogue y conozca. Necesitan ser descriptos para los otros. Un enero desplegué los recortes de diario sobre la cama y los ordené cronológicamente en una carpeta. Lo único que tenía ordenado así eran las cartas. Por primera vez los leí de un tirón. La mayoría son del diario de Marca, editado en Lima, Perú, durante los 80. A mi papá lo tenían en esa falsa cita que él da, lo tenían... le habían atado una tanza que iba del dedo gordo a un testículo. Iba por adentro del pantalón la tanza. Entonces podía caminar pero no correr. Tenía que renguear, digamos. Porque lo iban a tener ahí en la puerta de la iglesia de Miraflores. Y antes de ir al lugar, como que mi papá pide un cigarrillo y va al baño a fumar. Y el que le da el cigarrillo es Milico, con el que yo hablé. Y me dice, bueno, claro, ahí en el baño él se quemó la tanza. Y simuló que la tenía todavía, rengueando, ¿no? Y cuando lo plantan ahí en la iglesia, ni bien pudo, sale corriendo. Y por eso puede correr. Pero bueno, no pudo zafar. El secuestro de papá salió en los diarios. Hay crónicas que cuentan que lo persiguen por las calles de Lima al grito de agarren al ladrón, que alguien le corta el paso y por eso lo alcanzan, que lo hieren en la cabeza, que lo llevan a un hospital, después a una comisaría y al final lo entregan a la patota de la que intentaba escapar. Como que fue un secuestro bastante público y salió mucho, en Perú como que había menos censura, entonces salió en muchos diarios, eso lo levantan diarios de otros países, hasta los diarios de acá tienen que un poco hablar del tema, pero claro, había como, es otra de las carpetas, ¿viste? El tema de los diarios. Esta intenté hacerla cronológica, pero ves, mira, grupos armados secuestran 3 argentinos en Miraflores, junio del 80. Bueno, eso es un Clarín, habla del tema. Esto estuvo súper organizado en un momento, después ya no. Me había puesto las fechas y qué sé yo. Gobierno, esto es por el gobierno peruano, admitió el secuestro de 3 argentinos. En La Plata conocí, esta vez sí, a los amigos de papá. Hablé bastante con ellos, pero de esas primeras conversaciones no me acuerdo demasiado. Gustavo me dio una especie de nota escrita por papá en unas tarjetas de papel entelado y una carta extensa. Carlos me hizo llegar un juego de documentos falsos a nombre de un tal Carlos Agustín Torres que él conservaba. Pasaporte, DNI y libretita de la UOM.
No los estudié muy bien en ese momento, pero me quedó claro que papá los había usado en el 79. Los sellos de migraciones y el cupón de pago de la cuota sindical son de ese año. Ah, siempre era Carlos Agustín Torres. Sí, sí, sí. Este set que tenés. Claro, este era claro. Y si bien es falso, lo usó realmente. Entonces, hay toda una serie de sellos que a mí me permitió un poco así trazar o precisar fechas, ¿no? Entretanto, uno de los amigos de papá me recomendó un abogado para tramitar la ausencia por desaparición forzada. El mismo Estado que perdonaba y olvidaba, a través de una figura jurídica nueva, asumía por primera vez sus crímenes de terrorismo. Había que hacerlo. Volví entonces al sobre azul a buscar aquellos papeles que nunca había mirado. Para mí eran los habeas corpus. Los iba a necesitar para hacer la presentación. Recién cuando ordené y leí todos esos documentos, me hice una idea de lo que tuvo que haber sido esa época para mi abuela. En los casos de crímenes de lesa humanidad, la descripción ha sido generada por las investigaciones, las querellas y los sobrevivientes o familiares. El Estado terrorista ocultaba sus huellas, pero eso no quiere decir que no generase documentación. El asunto clave era interpelar a estos archivos para poder dar con las respuestas a las preguntas que la justicia hacía. Joaquín Frías fue el gestor del archivo de su padre, y de ese modo supo qué era lo que se necesitaba para probar lo que hasta entonces parecía incomprobable en el juicio con los militares que lo secuestraron. Y nunca imaginé que yo era un testigo valioso para un juicio. Ahí sí que no pensé que... O sea, sí tal vez que algún documento que yo por ahí había encontrado. Después, a ver, con los años, los archivos cambiaron y no es que cambiaron, sino que hubo una política, digamos, de recuperación de archivos un poco más sólida, ¿no? De golpe empezaron a aparecer archivos y se los empezó como a organizar y bueno, y ahí sí surgieron cosas. Una cosa que me impresionó mucho me quedó así como patente, cuando si junto fuerzas para ir a la CONADEP, ¿viste? Para mí la CONADEP era como, no sé, ahí estaban las respuestas, ahí estaba, no sé, información, tenía como esa especie como de fantasía, en definitiva. Y bueno, vos podías ir como familiar y te daban así lo que había de tu familiar. Yo te digo, a mitad de los 90, ¿no? Cuando todavía... Claro, se habían suspendido los juicios, no había una política de memoria muy institucionalizada. Entonces, bueno, voy, digo, pum, qué sé yo, me traen un sobre enorme, así de papel madera, pum, con una cuerdita. Yo dije, wow. Bueno, y lo abro y empiezo a sacar, y eran todas las cosas que había presentado mi abuela. Era todo lo que yo ya tenía, ¿no? Entonces como que fue como, pero al final esto lo arman los familiares. O sea, no es que el Estado está buscando cosas y nos entrega información que después, no sé, nos puede servir para... Nosotros lo estamos haciendo. No decía nosotros, no pensaba en nosotros. Era como, mirá, esto es todo lo que mi abuela consiguió.
Después de que terminé con los diarios, seguí ordenando algunos documentos que había ido encontrando a lo largo de los últimos años. Un archivo digital del Departamento de Estado de Estados Unidos, un cable en la Embajada Norteamericana en Lima. Otros documentos importantes los había encontrado en la ex-DIBBA, área de inteligencia de la policía bonaerense. En la última dictadura se genera como un sistema informativo por el cual las agencias de inteligencia de las diferentes fuerzas compartían, tenían así como una especie de circuito informativo donde compartían y generaban información. Y bueno, el archivo de la DIBBA es uno de los más interesantes, de la ex-DIBBA, es uno de los más interesantes porque se lo encontró en bastante buen estado y hay muchísima información. A nivel archivo, otro archivo interesante, que en realidad no fue un archivo propiamente, sino un fondo de documentos digitales que el Departamento de Estado de Estados Unidos desclasificó. Por supuesto, no los de la CIA o la NSA, no las agencias de inteligencia, porque esos no los desclasifican nunca, pero un montón de comunicaciones que eran generadas por el personal civil de las embajadas, como un memo que iba de la embajada americana en Lima a la embajada de acá en Argentina, y así de vuelta. Conversaciones informales que tenían tipos de la embajada con milicos que les tiraban data, que después eso terminaba en una especie de cable. Bueno, de esos también hay un par que claramente confirman un montón de cosas. Otra forma de confirmar. Ese fue otro archivo digital que usamos mucho en el juicio también. Por ahí parece loco, pero yo supe más o menos cuánto medía mi papá al ver el prontuario ese que hacían los milicos, porque hasta ese momento sabía que tenía una estatura normal. Pero claro, después cuando vos ves 1,73 o el color de los ojos, aunque ya lo sabía por las fotos o porque es algo que preguntás, pero los rasgos físicos descriptos casi técnicamente los tuve de esa manera tan extraña. Eso pasó. ¿Qué hace un investigador o investigadora cuando tiene que buscar dentro de un archivo? ¿Qué le pregunta? ¿Se le pueden hacer distintas preguntas a un mismo fondo documental? Un poco la justicia es una especie de emprendimiento que tenemos que impulsar los familiares. No es algo que sucede espontáneamente. Por supuesto que la posibilidad de que suceda tiene que ver también con que se hayan derogado leyes, como las leyes del perdón, que impedían. Pero una vez que eso se habilitó, no es que los juicios empezaron a suceder así como espontáneamente. No, y fue realmente un trabajo colectivo muy impresionante, ¿no? De que todos teníamos el documentito, esto, lo otro. Y estuvo bueno eso. O sea, yo ahí como que pude como socializar un poco. O sea, todo esto había sido un trabajo muy solitario, la primera parte. La fase acumulativa, digamos, fue muy solitaria. No me salía, hasta medio canuta de mi parte por ahí. Pero la verdad que el grupo del juicio, como que ahí pude como socializar un poco. ¿Jura o promete decir la verdad? Prometo. Bien. ¿Su nombre completo? Joaquín Daniel Frías Obando. Señor Frías, ¿dio sus datos por secretaría? Sí. Bien. Bueno, yo quería comenzar mi testimonio contándoles que yo no lo conocía a mi papá. No tengo ningún recuerdo de él, ninguna imagen, no recuerdo el sonido de su voz, nada, porque nací en junio del 76, de 1976, y fuimos una familia, mi madre, él y yo, hasta julio del 77. Hasta ese momento vivimos juntos y después, por un hecho que después voy a referir, estuvimos separados, no nos vimos nunca más, con lo cual no tengo ningún recuerdo. Yo, la relación un poco que construí con él fue a partir de unas cartas que él me enviaba, y eran cartas que yo no podía leer, por supuesto, porque tenía 3 años, 4 años. Eran cartas que mi mamá me leía,
¿no? Eran como una especie de libro de cuentos que ella me leía y hago esa comparación porque eran cartas con dibujos ilustradas. Yo creo que su idea era captar la atención de un niño y eso fue un efecto logrado porque yo tengo ese recuerdo de las lecturas y también recuerdo sobre todo las imágenes, las tengo muy presentes. De esa manera yo sabía que tenía un papá que no estaba, no entendía muy bien por qué, pero de alguna manera estaba presente de esa manera, de esa forma. Yo quisiera leer, es muy breve, un poco para que tengan una idea de ese tono de las cartas. Eran cartas que a veces escribía atrás de una foto de él, como esta, con letra muy apretada en este caso, como una especie de postal. Él me decía cosas como esta. ¿Qué puedo hacer para que entiendas por qué no estoy ahora con vos? Llevarte a la calecita, montarte a caballito, remontar un barrilete junto. Quisiera que fueses grande por un ratito para poder explicártelo. Y bueno, sigue. Yo solamente quería darles una muestra del tipo de relación epistolar que yo tenía, que ni siquiera era de ida y vuelta porque yo no podía escribir, sí podía dibujar y le mandaba dibujos que yo sé que a algunos le llegaron. Y eso fue en el año, esas cartas las empezamos a recibir en el año 78 y en el año 79. Y después, bueno, en algún momento se interrumpen esas lecturas. Yo no registro ese momento, pero sé que no me las leen más. O sea, los militares, todas las Fuerzas Armadas, o sea, nunca dijeron nada. Nunca, o sea, es como que hoy ya está naturalizado eso, pero para los familiares, o sea, es algo que, viste, es terrible. O sea, que no, más allá de que no se reconozca los crímenes, ni bueno, todo eso que ya un poco sabemos, pero no hay, o sea, es una política de silencio que, por supuesto, con los juicios se intensificó. O sea, los tipos no saben nada, estaban en una oficina recortando papelitos, no se acuerdan de nada. Entonces es como que, viste, está en el imaginario de los familiares, o por lo menos ya hablo por mí, como las famosas listas, los archivos, son como una especie de, viste, de entidad casi, porque todos pensamos que existen, pero nunca aparecieron. En un momento aparecen documentos en lo que hoy es la AFI, una especie de directorio de subversivos, como un libro con referencias, información relacionada. Leí la noticia pensando, bueno, apareció uno más. En Bahía Blanca había aparecido otro. Son cosas que aparecen de vez en cuando. Yo me imagino una dependencia en un sótano, una bolsa, alguien lo mira así y hay un archivo. Cosas que suceden. Un tiempo después me contactaron de la Secretaría de Derechos Humanos y me dijeron que uno de los militantes que estaban incluidos en esa especie de directorio o libro era mi papá. No me sorprendió por las fechas y demás, no me pareció algo raro, pero después me dijeron que había además un material fotográfico. Me lo dan un tiempo después y resultó ser la foto donde él me escribió la primera carta. Esta. En ese archivo que apareció en la AFI estaba esta foto. Con lo cual, como que yo dije, ¿cómo hicieron? Ahí empecé a hablar con mi mamá, pero a ver, empecé a delirar, ¿no? Estaba por ahí pinchado el circuito de las cartas. ¿Cómo llegan, claro, cómo llegan esas fotos? Sí. Entonces fue como el reverso del otro, ¿no? Cuando voy y veo que el archivo en realidad es lo que había llevado a mi abuela acá, digo, ¿cómo hicieron para tener esta foto? Yo por ahí como que traté de buscarle la lógica, pero no hay que hacerlo porque nunca lo vas a saber. Y por supuesto que es una cosa que te impacta, ¿no? Tuve que asumir que hay otra copia y que en alguna otra casa que allanaron la encontraron.
Eso es lo que terminé de contarme a mí mismo. Eso es lo que terminé de contarme a mí mismo. El trabajo de quienes investigan se pone en evidencia con el relato de Joaquín. Otra forma de representar lo que está oculto y traer a la superficie aquello y a aquellos que faltan. Hay como una metáfora muy de los organismos de derechos humanos, de los familiares, de los que son interpelados por este tema, y es el de rompecabezas. Todos me decían, fuiste armando un rompecabezas, fuiste armando las piezas. Y esa idea a mí siempre me causó rechazo. La idea de que hay un rompecabezas como una especie de exigencia lógica, que si uno se esfuerza lo puede completar, me parece que es equivocada. Yo sé que se dice en otro sentido, pero yo siempre estuve en contra. O sea, no es un rompecabezas, no vamos a encontrar todas las piezas. No todas las piezas encajan, hay muchas repetidas, aparecen de manera espontánea. Probablemente tengamos que vivir con la idea de lo que no cierra.